Hola, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López, y hoy en particular estamos en nuestro curso de aire acondicionado en el capítulo 5 y vamos a hablar del filtro, del secador y del acumulador y cuál es la función de ellos. Y después vamos a hablar de las válvulas de expansión o del sistema de tubo capilar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, por qué unos se utilizan en sistemas residenciales y no marinos y viceversa. Bueno, vamos a arrancar con el filtro y con el secador. ¿Dónde está localizado el filtro? Ya habíamos hablado que en este split system, cuando el refrigerante sale del compresor a alta presión y temperatura, sale en forma de vapor, inmediatamente sale en forma de vapor, entra en este acumulador, y después del acumulador sigue y llega al filtro secador. Después del filtro secador viene el tubo capilar, el coil, el embobinado de ese tubo capilar, y es donde se produce la reducción de la presión y la temperatura dramáticamente, lo cual hace que el tubo posterior se ponga casi que congelado, y al estar congelado en este coil, en este serpentín, estos tubos prácticamente a nivel de congelación, cuando usted pasa el aire ambiente del recinto con este ventilador, lo que va a recibir aquí en el lado posterior es aire frío, aire completamente frío. Bueno, vamos a hablar de este secador. Este secador está antes del tubo capilar, y lo mismo, este secador está antes de la válvula de expansión. Este secador acumulador está antes de la válvula de expansión. ¿Qué hay dentro de un filtro secador? Dentro de un filtro secador hay pues un filtro, un sedazo, dentro de un elemento de aleación de cobre, del cual está construida toda la tubería, y adentro se encuentra un polvillo regado alrededor del filtro, que es una sustancia higroscópica. ¿Cuáles son ejemplos de sustancias higroscópicas que todos los días usamos en casa? Perfecto, el arroz que echamos dentro del salero en nuestra casa es un muy buen ejemplo de una sustancia higroscópica. ¿Por qué? Porque el arroz absorbe la humedad y mantiene la sal seca. Pues una sustancia parecida al arroz es la que se encuentra en este tubito. Ustedes lo compran en cualquiera de los almacenes donde venden los productos para aire acondicionado. Es la sustancia higroscópica que va dentro del filtro secador. Bueno, pues esa sustancia higroscópica va aquí adentro, y esto es una cápsula que está cerrada. Y este es el filtro secador que va acá. Este es el filtro secador que va antes del tubo capilar. ¿Y cuál es la función? La más importante de todas: absorber humedad. Si hay alguna pequeña traza de humedad en el refrigerante, esa queda aquí porque esa sustancia higroscópica la absorbe. Y por supuesto absorber partículas que hayan en el refrigerante. ¿Por qué eventualmente pueden haber partículas en el refrigerante? Bueno, porque el mecanismo del compresor, internamente aquí en el compresor, pueden fallar los anillos del pistón, pueden haber partículas metálicas, y esas se van, y pues gracias a este filtro quedan atrapadas aquí y no prosiguen la ruta, tapando lo que sigue, que es el tubo capilar, que es como del espesor de un cabello. El diámetro es muy delgado, se puede tapar fácilmente. Bueno, muy bien, ese es el filtro secador. Y ahora hablemos un poquito del acumulador. Ese acumulador, tan pronto el refrigerante sale del compresor a alta presión y temperatura, entra en un acumulador. Y el acumulador sencillamente es un tubo que entra, continúa, no llega hasta el final, tiene como 2 centímetros de separación, y luego otro tubito también separado del final, del fondo de este cilindro, arranca y sigue. Es decir, llega el refrigerante acá, se descarga sobre la base de este cilindro, y en la base de ese cilindro una vez más tenemos sustancia higroscópica que absorbe humedad, y luego el refrigerante vuelve y sube por este tubito y sigue. Es este que está aquí, como lo pueden ver, y internamente no tiene nada raro. Tiene 2 tubitos que no llegan hasta el final de este cilindro, más bien en el fondo de ese cilindro hay más sustancia higroscópica, y esto tiene 2 funciones. Una es hacer que el flujo del refrigerante
en todo el sistema sea lo más laminar posible y no turbulento. Es decir, le va a reducir vibración al sistema. Y también le va a absorber humedad una vez más aquí. Siempre que podamos hay que poner sustancia higroscópica en algunos componentes para que absorban humedad. La humedad es el enemigo número uno de un sistema de refrigeración. Cuando el sistema de refrigeración tiene humedad, pues bueno, lo que primero se va a malograr es el compresor. El compresor se va a dañar y va a empezar a mostrar que la presión de salida, la presión de descarga del compresor no es suficiente y que la presión de succión tampoco es suficiente. Y eso se puede medir con los relojes de los manómetros. Bueno, muy bien, este es el secador, este es el acumulador y ya explicamos el filtro secador. Esos dos componentes que todos los tipos de aire acondicionado tienen. Ahora vamos a hablar de la válvula de expansión y vemos que tenemos dos tipos de válvulas de expansión. Tenemos la válvula de expansión térmica, que es esta misma que aparece en el slide que está en el libro. No se les olvide que estas clases siguen este libro, el libro de aire acondicionado marino, que ya está disponible en español y lo puede adquirir en nuestro sitio web www.mttedu.org o en mrlopezclases.com también. Entonces seguimos. Vamos a hablar de los tipos de válvulas de expansión que utilizamos en los barcos, en los sistemas marinos. Bueno, pues tenemos la válvula de expansión térmica, es una, y el sistema capilar, el sistema de tubo capilar. Juntos hacen lo mismo. Juntos producen una reducción de presión y temperatura dramática, sencillamente porque el tubo que viene con una dimensión se reduce a un tubo extremadamente delgado, con un diámetro interno muy inferior a este, y se produce el fenómeno de Bernoulli. ¿Qué pasa en el fenómeno de Bernoulli? Cuando el fluido viene a alta presión y temperatura y pasa por ese tubo más angosto, luego después de eso vuelve y se amplía. En esa parte donde se angosta, usted tiene razón, aumenta la velocidad del fluido, pero cae la presión y la temperatura. Sí, la presión cae, contrario a lo que todo el mundo piensa. Ese es el fenómeno de Bernoulli. Al caer la presión y la temperatura, después de que viene el tubo así de grueso y pasa a este diámetro tan pequeño, bueno, pues la presión y temperatura de esta tubería se cae dramáticamente y entonces la temperatura de este tubo, cuando entra en la parte de abajo de este coil, de este evaporador, está prácticamente congelado. Y todo este serpentín de tubos aquí van a estar muy fríos, casi al nivel de congelación. Entonces, cuando este ventilador arranca, succiona el aire del recinto que pasa por este coil, por este serpentín, y como están prácticamente congelados los tubos, lo que yo voy a recibir en el lado opuesto es aire frío. Y así funciona. Entonces, gracias a ese fenómeno, que si yo reduzco el diámetro considerablemente, la presión y la temperatura del fluido internamente se van a caer en este extremo, es que yo logro esto, y gracias a las propiedades que tiene el refrigerante. El refrigerante tiene unas propiedades mágicas que ya las he explicado con lujo de detalles. Bueno, muy bien. Esta cantidad de tubo capilar está calculada para la dimensión de este evaporador y la capacidad de este compresor. En otras palabras, si por alguna razón se me obstruyó, se me rompió el tubo capilar y tengo que cambiarlo, yo lo puedo cambiar, pero tengo que cambiarlo por uno que tenga la misma longitud y el mismo diámetro interno. De lo contrario, no voy a tener el nivel de frío y de confort que yo quiero obtener con este evaporador a través de este compresor. Entonces, en otras palabras, esta cantidad de tubo capilar y el diámetro interno de ese tubo capilar están diseñados, están calculados para la capacidad del compresor y la capacidad del evaporador. Muy importante, para que lo tengan presente. Bueno, pues así funciona el tubo capilar y eso es lo que hace. Sencillamente produce una caída drástica de presión y temperatura. Los tubos se enfrían considerablemente después de ello, aunque aquí vuelven y aumenta el diámetro un poquito, pero ya están muy fríos los tubos, y todo el serpentín de tubería ahí ayuda a que el refrigerante, arrancando en la parte inferior, empiece a evaporarse. ¿Por qué empieza a evaporarse? Porque yo le voy a hacer circular aire ambiente, un poco caliente, alrededor de la tubería,
Y entonces el refrigerante, que acuérdese que él hierve a menos 40 grados Fahrenheit, cuando le hago circular a la tubería aire ambiente de 80 grados Fahrenheit, por supuesto que va a hacer que adentro el refrigerante se ponga muy caliente y empieza a evaporarse. Y empieza a evaporarse, 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 y llega a un punto máximo de evaporación en este punto, y aquí ya viene y vuelve y entra en el área de succión del compresor. Así funciona. Y esa es la tarea del tubo capilar. Es muy utilizado en sistemas de aire acondicionado de aplicación marina y es esencialmente donde más se usa. Sin embargo, hay otro tipo de expansión, de válvula de expansión, que es ampliamente utilizada y últimamente muy utilizada por los sistemas de enfriamiento tipo chiller, y es la válvula de expansión térmica. Es esta misma que tenemos en la gráfica que ustedes ven ahí. ¿Y qué es lo que pasa? El refrigerante que salió del compresor, que pasó por el coil y se volvió líquido, llega aquí con una alta presión y alta temperatura, pero líquido. Y cuando adentro el resorte y la aguja se mueven, debido a que aquí hay un diafragma, y el diafragma tiene un pequeño tubo capilar, véalo acá, que va conectado del otro lado a un bulbo, y ese bulbo está tocando el tubo por donde el refrigerante completamente evaporado va a entrar al compresor. Antes de que ese refrigerante entre al compresor en ese tubo, ahí va el bulbo que mueve el diafragma de esta válvula de expansión. Y de acuerdo a esa temperatura de ese tubo, ahí antes de entrar en el área de succión del compresor, hace que el diafragma se mueva más o se deforme menos. Dependiendo de la deformación, permite que haya una caída de presión aquí en el refrigerante, que viene a alta presión y temperatura, pasa por un orificio muy delgadito, y aquí se produce la caída de presión, donde se produce la baja temperatura y por supuesto la baja en presión. Y luego vuelve y aumenta el diámetro a este diámetro, pero ya cayó en temperatura y en presión, y va de nuevo a entrar en la parte inferior del coil, que sube y sube y sube y sube en este chiller. Bueno, pues eso es lo que hace la válvula de expansión. Hace exactamente lo mismo que teníamos acá, bajar la presión y la temperatura, porque se produce una caída drástica entre este punto y este punto, con un plunger, con una pequeña aguja y un resorte y un diafragma. Y el diafragma empuja para cerrar o retrae para abrir, dependiendo de la sustancia que está dentro de este pequeño tubo capilar, que en el otro lado está conectado a este bulbo, y adentro de ese bulbo hay una aleación, hay una sustancia que se comporta como el mercurio, que se expande drásticamente con la temperatura o se contrae con un cambio de temperatura pequeños. Bueno, dependiendo de la temperatura que tenga el tubo de succión del refrigerante antes de entrar al compresor, hace que este diafragma se deforme más o se deforme menos, permitiendo que pase más refrigerante o menos refrigerante a muy baja presión y muy baja temperatura, entrando casi que a nivel de congelación en la parte inferior del evaporador, y todos esos tubos de ese coil en el evaporador prácticamente congelados. Luego, cuando el aire les pasa alrededor de esos tubos congelados, usted recibe aire de confort en el lado contrario. Así funciona la válvula de expansión térmica y así funciona el tubo capilar. Los dos son comúnmente usados en aplicaciones marinas. El más usado en aire acondicionados pequeños es el tubo capilar. El más usado en sistemas chiller y en sistemas que tienen en bomba es el de la válvula de expansión térmica. Bueno, espero que les haya gustado este laboratorio. Vayan al aire acondicionado que ustedes tienen en su bote, identifiquen qué tipo de válvula de expansión tiene. ¿Tiene válvula de expansión térmica o tiene tubo capilar? Y si tiene válvula de expansión térmica, vaya y este es el diafragma, siga este pequeño tubo capilar y mire dónde está el bulbo, en qué parte está tocando al tubo de retorno del refrigerante evaporado antes de entrar al compresor. Tiene que ser ahí en ese punto. Y otra tarea que les recomiendo que hagan es, con un Sharpie, con un esfero, marcador rojo y marcador azul, marquen con rojo las líneas de alta presión y temperatura, marquen con azul las líneas de baja presión y temperatura, y síganlas y busquen a dónde llega la succión, a dónde llega la descarga, y siga la ruta de succión y de descarga del refrigerante.
encuentre dónde está la válvula de expansión, identifíquela. Recuerde que a la entrada de la válvula de expansión y la salida de la válvula de expansión, el refrigerante está líquido y líquido. A la entrada y a la salida del compresor, el refrigerante está vapor y vapor. Búsquelos, identifíquelos y márquelos.